y sentía en lo profundo del ser, en lo profundo del corazón, la galantería del Señor para ti, tan conquistador, tan detallista. Todo lo que ustedes están viendo es obra de la Santísima Trinidad. Y esto hago énfasis sobre todo en nosotras las mujeres que somos de detalles. Hubo un estruendo de hormigas trabajando para Cristo, de hormigas trabajando para ti, porque siento en el corazón que el Señor se está dirigiendo solamente a ti. Aquí hay una Junta General de Servicios que eres tú solita con el Señor. Cuando uno va a una cita de amor y hay vino servido en la mesa y hay un buffet para dos, no, yo no sé ustedes, pero uno se derrite porque uno está tragado de la otra persona, enamorado, extasiado, deleitada. Todo ha sido para ti. Absolutamente todo, hasta el momento en que tú salgas de aquí y más, porque te vas a llevar esa estela de lluvia en tu corazón para tu casa. Es una estela que no va a terminar. Es un camino que yo veo ese camino fascinante, un camino lleno de dificultades, pero huele a Cristo el camino. Todos los signos huelen a Cristo. Y tú vas a salir, si tú quieres, no impregnada, sino inundada del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ti depende, de aquí en adelante, cómo lo vivas con el Señor para toda la comunidad. Porque el servicio de la Junta General lo vas a vivir tú con el Señor hacia la comunidad. Hay otras seguidoras alrededor tuyo o contigo, pero realmente el servicio lo vivirás o lo renovarás con Cristo para que lo vivan las que están a cargo tuyo. Estamos iniciando un tiempo de Adviento, ¿cierto? Nunca se piensa en nada cuando se está haciendo el discernimiento de la programación, no se piensa que cuadre esto con esto, que aquello con lo otro, jamás. Pero particularmente este año, creo que el año pasado también, pero no siempre sucede, la reunión en este caso es un encuentro en Palme del Servicio porque es una nueva Junta General, hay nuevas coordinadoras. Coincide perfectamente con el tiempo de Adviento. Entonces, yo lo que siento es que el Señor quiere que tú, cuando digo tú, también estoy hablando de la servidora general. Él quiere que tú te lleves estos 7 destellos y los empieces a rumear, a interiorizar en ti misma, contigo misma, en el Señor. Las gracias de Estado. Teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el misterio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. La que da con sencillez. La que preside con solicitud. La que ejerce la misericordia con jovialidad. Palabra de Dios. El primer destello es las gracias, no sino las gracias de Estado. Cuando asumo un servicio dentro de la comunidad, pero también dentro de la iglesia, en el momento en que el corazón mío o el tuyo se abre para acoger el servicio, en el momento en que tú, en silencio, y cuando sabes que has sido elegida instructora guía, por ejemplo, o se te ha asignado un servicio dentro del organigrama,
tú lo acoges, ya sea porque por votación o por asignación, desde ese instante el Espíritu Santo comienza a derramar gracias en ti para que puedas desarrollar el servicio que te ha sido asignado. Desde ese instante, todo lo contrario, si has sido elegida o se te ha asignado un servicio y tu corazón se cierra por diferentes razones y ese corazón está cerrado, las gracias no son derramadas en ti. El Señor se las reserva de acuerdo al Evangelio en aquel texto de la parábola, y a quien más se le ha asignado, más se le da, a quien menos se le quita para darle al que más. Entonces, cuando eso sucede, no es de extrañarse uno que determinado servicio, y no solamente dentro de la comunidad, sino a nivel general en el marco de la iglesia, no de los frutos que el Señor quiere que se den. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Si tu corazón viene abierto, el Espíritu Santo ya derramó en ti gracias, pero ¿qué va a hacer esta noche? Ensanchar y ensanchar. Y a lo largo del tiempo del servicio tuyo, Él seguirá ensanchando tu alma con las gracias de estado que Él te va a seguir otorgando. Por eso ustedes se pueden sorprender. ¡Ay! Yo no sabía decorar y ahora me admiro de mí misma porque hago esto, aquello o hago lo otro. Es que es el Espíritu Santo. Yo no tenía palabras, me daba miedo hablar delante de las niñas del grupo, pero ahora siendo instructora guía, me sorprendo porque he recibido la sabiduría del Espíritu Santo para obrar, y yo misma vivo sorprendida de esto. Algunas de ustedes creen o han creído siempre que es que son las capacidades y los talentos. Sí, naturales, sí. Pero lo más importante es que tu alma se abra, pueda expandirse para que el Espíritu Santo sin límites derrame en ti lo que Él quiera derramar de sus gracias por el estado del servicio tuyo. Las gracias de estado se consideran como gracias especiales o carismas, o sea, son dones que Él te está dando a todos los que estamos, a ti, todos los que están aquí, todas las que están aquí y las niñas de las ciudades a distancia. No tengo carisma casi con los sacerdotes. El Espíritu Santo te lo concede y te sorprenderás cómo se ensancha tu amor cada vez más materno por ellos, porque estás haciendo parte del comité clerical. Me refiero a la responsable y a la apoyo. Y es un carisma cuando tú empiezas a trabajar para Cristo, porque estás siendo instrumento de Él para llegar a la comunidad y a quienes tengas que llegar. El fin de las gracias de Estado es el bien de la Iglesia. En la medida en que una seguidora de la Junta General de Servicios se ensancha para obrar sus funciones, le está haciendo un bien también a la Iglesia. Pero ¿cómo si nunca se enterarán que yo hice una cartelera? Lo que pasa es que muchísimos de los frutos que yo ejerzo dentro de la comunidad, el Señor los magnimiza infinitamente. A lo mejor, voy a poner un ejemplo, cuando estás haciendo la cartelera y lo estás haciendo por amor a Cristo, es muy probable que una de las niñas que están con asedia o con pereza, de pronto de Ibagué, sienta un ardor y quiera ser mejor como seguidora. Y tú no supiste mientras hacías la cartelera. Va mucho más allá. Si estás haciendo una visita porque te correspondió como coordinadora y te esforzaste por ello y al mismo tiempo tuviste una batalla interior,
muy probablemente esa gracia se plenifique en la iglesia y algunas almas ese día han recibido la gracia de la conversión. Dice el catecismo, entre las gracias especiales conviene mencionar la gracia de Estado que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la iglesia. Con estas gracias el Señor nos capacita y además nos da su respaldo para ejercer el servicio dentro de la Junta General. Rescato y destaco el respaldo del Señor. En algunos momentos, algunas seguidoras se sienten apabulladas, insignificantes y opacadas. Esto no es del Señor y no tiene nada que ver con la humildad. Pero si supiéramos que estamos recibiendo el respaldo de Cristo en el Espíritu Santo, estaríamos viviéndolo de victoria en victoria, porque el Señor nos está respaldando. Muchas veces yo hago la voluntad de Dios en el servicio, claro que sí, porque tú estás asumiendo las funciones y el Señor pone el sello de su respaldo. ¿Y cómo lo puedo constatar? Con los frutos del servicio, dentro de la coordinación, dentro del grupo, dentro de la comunidad. La presencia de ustedes esta noche es fruto del servicio de una coordinación que fue simplemente instrumento del Señor para que hoy se diera este momento. Segundo destello, la palabra destello, hemos hablado de los destellos, de los resplandores este año, hablamos de los resplandores y ahora estamos hablando de los destellos porque el Señor quiere resplandecer en este mundo tan tremendamente oscuro y la comunidad ha sido escogida en el misterio de Dios porque es una comunidad conformada por pecadoras, pero nos ha escogido para que podamos ser destellos. El destello yo lo compararía como con esos cometas que pasan y alumbran y queda uno así extasiado porque alumbró. Que tú puedas extasiar, ser un éxtasis en el Señor dentro de la comunidad, en el servicio, en tu casita, en tu casa y en el entorno. Hago un paréntesis sobre el entorno. Vengo meditando mucho el entorno, hablando de los enemigos y de los desconocidos. Todos los días nos encontramos y nos tropezamos con personas desconocidas. A lo mejor es la única vez que pasarán por nuestra vida. Segundo destello, aprender a servir. Porque la que en el Señor es llamada siendo esclava, es mujer libre del Señor. De igual manera, también la que es llamada siendo libre, es esclava del Señor. Por eso, seguidoras, ya que Dios nos ha llamado y escogido, procuremos que esto arraigue en nosotras, pues haciéndolo así, nunca caeremos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren tan interesante lo que nos está diciendo el Señor esta noche. Si no tienen la certeza, le pido al Espíritu Santo que les infunda la certeza de que cada una de las palabras de las citas bíblicas han sido y son voluntad del Señor. Pero miren lo interesante que dice, porque la que en el Señor es llamada siendo esclava, es mujer libre del Señor. Pregúntate, actualmente, ¿de qué soy esclava? Actualmente, ¿cuáles son mis esclavitudes? Es un buen pedacito para escudriñarlo en tiempo de Adviento. Lo que el mundo nos ofrece hoy día son muchas fascinaciones. El mundo está lleno de, por aquí en alguna parte habla de está lleno de entretenimientos. El mundo actual nos ofrece
muchas fascinaciones. Y sin querer, tú y yo nos vamos esclavizando lentamente. El mal trabaja todo el tiempo y nos va absorbiendo con las fascinaciones del mundo actual. Ya las conocemos, especialmente las redes de la internet y otras cosillas más. Estamos en el mundo actual en donde lo INC es viajar. Hace parte de un itinerario permanente de la mayoría de los seres humanos del mundo entero. Entre más esclavitudes tengamos, menos opciones tenemos con el Señor, porque el interior se va llenando del joven rico. Cuando se encuentra con el Señor, él se encuentra con el Señor, pero no tiene un encuentro transformante con el Señor. El joven rico se encuentra con el Señor y al final el Señor le dice, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Siempre hemos pensado que él está hablando de las ventas de las riquezas, pero en el fondo tú y yo sabemos que el Señor está hablando de todas estas esclavitudes y dásela a los pobres. Es decir, cuando ya tú vendes lo que tienes y estás vacía de ti misma, yo puedo entrar en ti, joven rica, seguidora rica, y entonces puedo darle a los pobres la nueva riqueza que adquirí, que se llama Cristo nuestro Señor. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. También la que es llamada siendo libre es esclava del Señor. Entonces, cuando el Señor me llama, por un lado siendo esclava, pero por otro lado también me llama siendo libre. Libre. ¿Cuál libertad? ¿De cuál libertad habla el Señor? Estoy libre porque puedo hacer lo que yo quiero y nadie me ve. Entonces el Señor te rescata y te dice, ahora ya no vas a ser más libre para lo que tú quieres hacer, sino que te hago libre de todas sus esclavitudes y te conviertes en mi esclava. He aquí la esclava del Señor. Esa esclavitud de Cristo me hacen plenamente libre del mundo, del demonio y de la carne. Cuando hablamos de aprender a servir, de pronto algunas de nosotras nos podemos extrañar porque llevamos 5, 10, 12, 15 años en diversos servicios dentro de la comunidad. Pero creo que lo que el Señor está enfatizando aquí son dos cosas. La primera, que Él quiere decirnos que con Él todo es infinito y que siempre estaremos en un aprendizaje perpetuo. Después de comparecer delante del Señor en el juicio particular y luego en el juicio universal, seguiremos en un aprendizaje probablemente del amor y la felicidad se nos estará dando cada vez más y más y más. Aprenderemos seguramente y muy seguramente del amor. Entonces, lo que el Señor quiere decirnos es, tú siempre vas a ser mi discípula, siempre te estaré enseñando. Y cuando mueras, prácticamente no habremos aprendido casi que nada, porque la vida terrena es un instante comparado con la vida eterna. Entonces, creo que lo que primero quiere decirnos el Señor es, no te conformes, yo soy infinito y como infinito quiero enseñarte. Y cuando uno no se conforma como discípula o discípulo o como la alumna del maestro, uno siempre está ávido o ávida de aprender. Y cada vez, cuando realmente, como decía al comienzo, tú te ensanchas,
estás ávida para un aprendizaje y siempre estás buscando y buscando más del Señor. Pero ya tengo mis funciones, claro, ya están las funciones, que son como un trozo muy pequeñito del corazón de Cristo para que tú las apliques. Pero cuando tú ensanchas el alma sobre esas funciones, tú vas a decir, descubrí algo nuevo. A pesar de que he leído las funciones, he descubierto que esta gestión es nueva para mí y la he hecho muchas veces. Y lo otro que el Señor nos quiere decir sobre el aprendizaje es que Él quiere que reconozcamos unas con otras lo que somos. Y lo acabamos de ver en el tema de esta semana. Él quiere que reconozcamos que somos frágiles, que nos rompemos, que la coordinadora reconozca que sus niñas son frágiles, débiles, y las niñas reconozcan en su coordinadora. No para justificarnos, no. Justificamos la fragilidad, no se justifica el pecado, pero sí a esa mujer que está frente a mí que es pecadora. ¿Y por qué quiere el Señor esto? Porque cuando hacemos ese reconocimiento, Él puede entrar y empezar a caminar brindándonos su amor y su misericordia para que podamos poder estar unas con otras livianas. Es importante la buena voluntad, pero no es suficiente. Entonces, sobre lo que les acabo de decir, paso a compartir. Las destrezas son habilidades que nosotras adquirimos y entran dentro del plan de la organización de la comunidad. Las destrezas tienen que ver con todas las gestiones de los servicios en general, animación, logística, son externas. Los signos de acogida hacen parte de la gestión, las llamadas hacen parte de la gestión, la organización, las pautas, las orientaciones hacen parte de la gestión, pero son externas, son esas gestiones externas. Las disposiciones son aquellas convicciones y actos de la voluntad que hacen que tu afán del servicio dé el mejor fruto. Entonces, lo primero son las destrezas, que es todo lo de afuera, y lo segundo son las disposiciones. Es decir, lo que tiene que ver con mi voluntad para asumir el servicio. La paciencia, la generosidad, la tolerancia, todo lo que tiene que ver con la parte de la actitud que tú tengas para desempeñar el servicio. ¿Qué es lo importante allí? Aprender a administrar con las gracias de Estado estas disposiciones, aprender a administrar esas disposiciones. Y así vamos a apreciar, a acoger y a disfrutar de la misericordia y la gracia de Dios, que son las disposiciones que Él nos da. Estas disposiciones, o sea, las actitudes que yo tengo frente al servicio, me hacen actuar de determinadas maneras. Y es ahí donde viene a lo que les decía al comienzo. Salen las fragilidades, salen las miserias, salen las debilidades. En ese punto neural, que probablemente se podría suscitar, y se va a suscitar, y se ha venido suscitando, es donde el Señor nos dice que no es buena, la buena voluntad es necesaria, la disposición es necesaria, pero que Él quiere más, que Él quiere más, que Él quiere que tus disposiciones, o sea, tu actitud, se encuentren con Él, para que cuando hayan momentos difíciles, en zona Neiva, con las niñas a distancia, podamos actuar en su amor. Y para esto es importante la voluntad
de cada una. Entonces, yo tengo buena disposición, pero me quedo con la buena disposición y déjenme actuar como yo quiera. La disposición tuya es lo que cuenta para el Señor. Y ahí hay una lucha interior, una batalla interior. Entonces lo que el Señor quiere decirte esta noche, entrégame nuevamente, entrégame tu ser, que yo me voy a encargar de hacer ese alineamiento necesario para que la intención que tú tengas me la permitas purificar. Cuando hablamos de la buena voluntad, estamos hablando de la intención de la seguidora cuando asume un servicio. Y muchas de ustedes a veces habrán dicho, yo he tenido unas muy buenas intenciones, pero ay, Dios mío, ya cuando me toca ejercer el servicio, salen a relucir, pueda que no mis pecados, pero sí todos los defectos que yo tengo. Porque no te has dispuesto para que el Señor actúe y pueda hacer de tus actitudes, fragilidades y debilidades lo que Él quiere hacer. Cuando todas estamos mirando a Cristo, todas, Él nos da lo que necesitamos a la medida de cada una, a la medida de la coordinación, a la medida de la Junta General. Ser servidoras en comunión con la voluntad de Dios significa asumir y vivir lo siguiente: tener una experiencia de conversión. Y entonces vuelvo a ratificar lo que les decía, no es solamente encontrarme con el Señor. Es importante que además de haber tenido un encuentro con Cristo, ese encuentro sea transformante. Segundo, si tengo un encuentro transformante con Cristo, necesariamente, siendo una niña que sirve en la comunidad, estoy llamada a tener coherencia entre lo que digo y lo que hago. Revisemos esto. Estoy llamada a tener una preparación, una formación permanente. Estoy llamada a utilizar fructíferamente los talentos y los dones que el Señor derrama sobre mí con las gracias de Estado. Estoy llamada a vivir la metodología espiritual. Estoy llamada a que mi servicio sea público y privado. Estoy llamada a descentrarme según Dios, o sea, salir de mí misma. Estoy llamada a servir donde nadie sirve, pero aquí sí me quiero detener. Ir a las periferias es servir a las seguidoras del grupo con quien menos comparto. Igualmente, acercarme a las niñas de la comunidad con quien menos tengo interacción. Es ir a las personas de la familia con las que menos tengo trato. Extender el carisma a tantas mujeres. Esas son las periferias que no conocen al Señor o que habiendo tenido un encuentro con Él, están sedientas de remar mar adentro. Esas son nuestras periferias. Esas son las periferias de una seguidora de Jesús que sirve al Señor. Y lo último es pasión por el cielo. ¿Tú tienes pasión de irte para el cielo o todavía no? ¿Tienes deseos ardientes de irte para el cielo o todavía no? Tercer destello, deseo fervoroso y perseverante. Dios desea que todas las seguidoras se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo. Por eso, nosotras, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Palabra de Dios, nosotras estamos hechas
para desear. ¿Cuáles son tus deseos en la actualidad? ¿Son deseos personales, deseos materiales, económicos, laborales, culturales, políticos? ¿Alguna vez has pensado sobre el deseo de Dios por ti? ¿Y tu deseo de Dios o por Dios cómo es? ¿Cómo lo vives en estos momentos? Dios ha inscrito en cada alma el deseo de Dios como si fuera una especie de ADN y que solo Él puede saciar. Esto está en el capítulo 27 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotras somos trascendentes, trascendentales. El ser humano es religioso por naturaleza. El ser humano por naturaleza desea trascender. Él arde de deseos que tú lo desees a Él. Porque en la medida en que tú eres saciada por Cristo, en esa medida tu deseo ardiente de servirle a Él es insaciable. Y aunque te canses, no te cansas. Cuando mi deseo está siendo saciado, que es Cristo, el deseo ardiente de servirle en la comunidad es insaciable. Y si te cansas, el Señor renueva tus fuerzas. Lo dice en Isaías. Por eso está inscrito este destello aquí. Y fíjense que dice, fervoroso, fervor es pasión, y perseverante. Él quiere impregnar en ti eso. El tiempo es don de Dios. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este tiempo decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amonesta, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizadora, desempeña a la perfección tu servicio. Palabra de Dios. Por lo vivido en la comunidad, he podido constatar cuántas de nosotras vivimos o en el pasado, pero sobre todo en el futuro, anticipándonos al mismo Dios. Y por esta razón, muchísimas veces obstruimos su voluntad en nosotras, o la detenemos o la retrasamos. No podría asistir al evento X debido a que tengo X situación. Y faltan 3 meses, y falta 1 año. Amarrando así el obrar de Dios. O dicen, pero es que ya todo está concretado en mi vida personal. ¿Acaso Dios no puede pulverizar en un instante todo plan o circunstancia humana? Todo es posible para una seguidora con fe. Hasta ayer estuvimos animando a un grupo de seguidoras que habían dicho no por diferentes situaciones, y están presentes hoy. Y a ellas les decía, a algunas o a todas ellas les decía, Dios va a actuar incluso 2 segundos antes de las 6 de la tarde. Y ellas están aquí y habían dicho que no, o bueno, la mayoría de ellas están, y habían dicho que no por circunstancias de su entorno. Dios nos otorga el tiempo y a la vez ingresa dentro de ese tiempo si se lo permitimos. O sea, Él nos da el tiempo y Él ingresa en el tiempo porque Dios no tiene tiempo. Nuestra programación es orada, discernida y gestionada. Es un regalo de Dios. Si una seguidora se programa en fe, Dios actúa por su fe. Y hay otras cositas más sobre el tiempo. Aprovecho el tiempo, la palabra lo dice. No actuemos tontamente.
Son 24 horas de cada día. Tan bueno revisar en Adviento en qué gasto mi tiempo diario. Pero yo tengo derecho a descansar, a distraerme. Claro, es importante, pero ese tiempo es mayor que el tiempo que tú le debes dedicar al amor, a amar, a servir. Y hablo de servicio en la Junta General, hablo del servicio en tu casa, del servicio en el entorno. Revisemos el don de Dios, que es tiempo, el tiempo. ¿Alguna vez lo has confesado? ¿Alguna vez has ido a la confesión a decirle, Padre, me acuso que yo pierdo tiempo o desperdicio el tiempo? Porque sobre el tiempo también será nuestro juicio personal. Te lo dejo en el corazón. Con esperanza confiada. Que el Dios de la esperanza las llene de toda alegría y paz a ustedes, seguidoras que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Palabra de Dios. El objetivo de este destello es que la virtud teologal de la esperanza nos mantenga permanentemente convencidas que el Señor obra en la vida personal y que la esperanza confiada permite que Dios obre en mi servicio, en la comunidad y reine siempre el señorío de su ser. Yo hasta ahora caigo en la cuenta la conexión que hay de un destello con otro. La conexión que hay de un destello con otro. Cuando hay confianza porque espero en el Señor me sorprende todo el tiempo. Hay que pedir el don de la confianza, hay que pedirla. Y la confianza es hija de la virtud teologal de la esperanza. Un guardián ineludible. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. No salga de su boca palabras dañosas, sino lo que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que las escuchan. Señor, pon a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios, aleja mis pensamientos de la maldad. No me dejes andar en malas acciones, ni tomar parte en banquetes de malhechores. Palabra de Dios. Si el Señor ha permitido hablar, o sea, que este destello esté, es porque es necesario. Y aquí se habla de la maledicencia, de difamar, de la calumnia y de la murmuración. Y cuando esto está en la vida cotidiana, en mayor o menor grado, afecta necesariamente la vida de las interrelaciones personales también dentro de la comunidad. Sócrates hablaba de 3 filtros o preguntas que debemos hacernos antes de escuchar un comentario que tenga matices difamadores de juzgamiento o murmuración. ¿Cuáles son esos 3 filtros? Verdad, bondad, necesario. Verdad. ¿Estás segura de que si estás hablando con alguien, ¿verdad? Te están compartiendo. ¿Estás segura o seguro de lo que me quieres decir es cierto en todo lo que estás diciendo? Primer filtro. Segundo filtro, bondad. Lo que me quieres decir es por lo menos bueno. Tercero, necesario. ¿Es necesario o provechoso lo que tú me vas a decir para alguien?
Si por lo menos alguna de estas tres respuestas es negativa, si lo que vas a contar o te van a contar no estás segura de que sea cierto, no es bueno y ni siquiera es provechoso, ¿para qué hablar de ello? ¿Cuándo es importante compartir? ¿Cuándo es necesario compartir? A veces es necesario hacerlo cuando necesitamos dirección espiritual, pero incluso en la dirección espiritual, estoy resumiendo lo que está escrito, hay cosas que es mejor guardarlas para salvaguardar la dignidad de la persona de la que voy a hablar. A veces es necesario hablar ciertas situaciones. Estoy hablando en la vida personal, pero también dentro del ámbito de la comunidad. Y esto está dentro de nuestros apéndices, la segunda parte. La primera es en dirección espiritual o cuando pido un consejo. La segunda, cuando he vivido una situación con una seguidora de la coordinación o de la comunidad, hablemos ya de la comunidad, es importante hablarlo con ella. El sigilo es importante, pero hay que saber discernir hasta qué punto es útil o no útil. Por eso es tan necesario aprender a escudriñar mi interior y pedir en dirección espiritual que yo pueda actuar debidamente para que lo que piensa, lo que yo estoy pensando y lo que hablo sea realmente edificante para los otros y para mi vida. Miren, niñas, muy importante esta parte. El guardián ineludible tiene que estar todo el tiempo en mi mente y en mis labios. ¿De acuerdo? Revisemos ahora en Adviento cómo está ese guardián de mi boca permanentemente. Séptimo y último, como humilde esclava. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es, y así ninguna seguidora podrá alabarse a sí misma ante Dios. Palabra de Dios. Lo primero que quiero decirles ya para culminar es que todo servicio en la comunidad a los ojos de Dios es importante. Así que las seguidoras que están aquí, y lo digo especialmente por ellas, y que son seguidoras de apoyo de un comité, su servicio delante del Señor es importantísimo. Aquí no es como en la parte humana, el presidente de la compañía al lado del barrendero de la oficina. No, no, no. Todo servicio tiene la dignidad a los ojos de Dios que se amerita. Así que tú, cuando tienes un servicio, no te encargues tú misma de minimizarlo, porque para el Señor tu servicio es tan importante, incluso hasta más importante, niña apoyo, animadora de turno de reunión formal, que el de esta pobre servidora general. Porque si tú asumes el servicio, le permites a la servidora general fluir en el suyo. O sea, todos los servicios son como una colmena perfectísima delante de la reina que es la Santísima Virgen María, con su rey que es Cristo. Todas las abejas llamadas seguidoras de Jesús están encargadas de que esa miel que se extraiga del corazón de la Santísima Trinidad sea perfecta. Y por eso la colmena de la Santísima Trinidad es importante. Cuando una abeja, estoy haciendo ese pequeño comparativo, deja de trabajar en la colmena, las abejas se congestionan. Todas trabajan al ritmo que quiere Cristo que trabajemos. Y si una deja de hacer su servicio, se afecta a toda la colmena, que es la Junta General de Servicios. Miren, cuando estaba plasmando la cita bíblica,
yo sentía en mi interior que el Señor me estaba hablando diciéndome, es que es para ti, y díselos a ellas, es para ti. Ha escogido lo necio. Cuando habla de lo necio, la nada, es porque te está diciendo a ti, estás tan llena de ti misma, estás tan llena de ti misma que te escogí para empezarte a lo que decíamos al comienzo, a quitar todo aquello. Eso es lo que quiere decirnos el Señor en esta cita bíblica. Te escogió a ti, necia, escogió lo que no cuenta, escogió a la joven rica para mostrarle al mundo cómo la puede transformar. Hoy el Evangelio nos dice, la que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca, o sea, sobre Cristo. Me tomé el atrevimiento atrevido de colocar ese texto y pensaba, ¿por qué, Señor? Porque Él nos está diciendo, si escuchan mi voz y aplican los 7 destellos, que en sí son las citas bíblicas, ustedes se fortalecerán mucho más en mí, que soy la roca.